rural donde hay personas que se sienten vascas y que se sienten españoles. Pero esto es una realidad, tenemos identidades diferentes y ello ha provocado que no estemos de acuerdo sobre cómo queremos convivir o cómo queremos construir nuestro futuro. Bueno, teniendo este problema, durante estos años he intentado 3 maneras distintas de conseguir solucionarlo. La primera de todas, aproximadamente en el año 89, fueron unas conversaciones entre ETA y el gobierno. Y os adelanto, y decía por eso antes de los paralelismos que hay que tener cuidado. Yo quisiera decir que está bien que hablasen o que negociasen ETA y el gobierno en el año 89, pero fueron unas conversaciones o unas negociaciones profundamente antidemocráticas. Porque ¿quién es ETA? ¿O quién es el gobierno español para negociar en nombre de todos los vascos? Que nosotros tenemos nuestra propia voz. Bueno, pues aquello se intentó en el año 89. Luego, en el año 98, se intentó resolver el problema mediante conversaciones entre los partidos políticos nacionalistas vascos. También un modelo muy limitado, por lo que decía antes, porque en el País Vasco hay nacionalistas vascos y hay no nacionalistas o nacionalistas españoles. Y tienes que tener todos en cuenta. Intentar encontrar una solución con solo una parte es muy complicado. Y la última experiencia de intentar avanzar en un proceso de paz la tuvimos en el año 2006 y fue un modelo mixto de proceso de paz. Hubo conversaciones entre ETA y el gobierno sobre las cuestiones técnicas, sobre las cuestiones, entre comillas, militares o de seguridad, y hubo otras conversaciones entre los partidos políticos vascos. Pero aquello no funcionó. Y nosotros intentamos sacar algunas lecciones de por qué aquello no funcionó en el año 2006. Y principalmente no funcionó por 3 razones. La primera, porque es muy difícil negociar cuando existe la presión de la violencia. En segundo lugar, porque es muy difícil negociar con partidos políticos que están ilegalizados. Para que os hagáis una idea de qué difícil es negociar con partidos políticos ilegalizados, el anterior presidente del gobierno vasco y el actual presidente del gobierno vasco estuvieron los dos a punto de sufrir un juicio por haber hablado con un partido ilegalizado. Y estuvieron a punto, bueno, podían haber ido a la cárcel por ello. Es muy difícil, con violencia y con ilegalizaciones. Pero en tercer lugar, lo que es muy difícil es construir un proceso de paz todo a la vez. Muchas veces intentamos construir un proceso de paz casi poniéndolo primero como si fuese una casa y poniendo en primer lugar el tejado, intentando llegar a acuerdos máximos sobre todas las cuestiones. Pues nosotros lo que aprendimos de esta lección nuestra año 2006 fue que un proceso de paz necesita de condiciones, de buenas condiciones como para que se pueda desarrollar. Y nos marcamos 2 grandes condiciones para poder desarrollar un proceso de paz irreversible. Uno, que desapareciese de manera definitiva la violencia de ETA, y 2, que todos los partidos políticos fuesen legales. Y os puedo decir que a día de hoy ha desaparecido la violencia de ETA y a día de hoy todos los partidos políticos son legales. ¿Quiere decir con esto que ya hemos hecho un proceso de paz? No, simplemente hemos puesto las condiciones. Pero estoy convencido que con estas condiciones el proceso de paz es irreversible. Ahora el gobierno español, por ejemplo, no quiere entablar conversaciones ni con ETA ni con los partidos políticos vascos, siguen una estrategia del pasado. Nuestra conclusión es: no importa, porque tenemos buenas condiciones y vamos a conseguir que el proceso de paz se desarrolle. Y si el gobierno no quiere hablar con ETA, y si el gobierno no quiere hablar con los partidos políticos vascos, lo que nosotros proponemos es que sean los propios partidos políticos vascos y la propia ciudadanía vasca la que trate de llegar a acuerdos y consensos para desarrollar el proceso de paz. Mirad, si se pone el foco y el protagonismo de un proceso de paz en ETA y en el gobierno, eso al final te lleva a un bloqueo. Eso no hay manera de romperlo. Basta que uno de los dos no quiera hablar para que no haya proceso de paz. Nosotros lo que estamos intentando es meter un tercer agente, que es los partidos políticos vascos y la ciudadanía vasca, para que seamos nosotros los verdaderos protagonistas y los verdaderos responsables de desarrollar un proceso de paz. Bueno,
Concretamente también me tenían los organizadores que contase cuál ha sido la experiencia nuestra de los movimientos sociales vascos en el proceso de paz. Bueno, yo os he contado ahora todo esto de que estamos en un proceso de paz y está ocurriendo una situación bastante curiosa y llamativa, que es que también ahora está comenzando la batalla del relato. La batalla, la pugna sobre por qué hay ahora un proceso de paz. El gobierno español dice que hay un proceso de paz porque militar y policialmente ha conseguido derrotar a ETA. ETA dice que hay un proceso de paz porque con su lucha armada ha puesto las condiciones durante estos años para que pudiese haber un proceso de paz. Y nosotros lo que decimos es, si hay un proceso de paz ahora, es porque la sociedad vasca, durante los años más difíciles, ha sido muy activa y se ha movilizado mucho pidiendo soluciones concretas, impidiendo que los partidos políticos y los gobiernos se acomodasen a una situación de conflicto. Y también hemos hecho propuestas para ir desbloqueando la situación. Y por lo menos en la experiencia de nuestra organización, lo que hemos tenido claro era que la mejor herramienta para desbloquear un conflicto enquistado está en manos de la propia ciudadanía. Y nosotros lo que hemos intentado es no solamente movilizarnos, hacer manifestaciones pidiendo el fin de la violencia o pidiendo que haya diálogo, pidiendo que haya acuerdos. También lo que nos hemos esforzado especialmente es en poner en marcha experiencias de participación ciudadana. Experiencias para que se pueda escuchar la voz de la ciudadanía. Para que la ciudadanía pueda decir claramente a los representantes políticos, a los gobiernos, a ETA, cómo quiere convivir, cómo quiere solucionar sus problemas. Y gracias a esto hemos ido creando un tejido social, una red social en el País Vasco que ha defendido con mucha insistencia el respeto a todos los derechos humanos y el diálogo como instrumento básico para resolver nuestros problemas. Y repito, yo creo que si hemos llegado a esta situación de proceso de paz es porque la sociedad vasca ha estado insistiendo y ha estado manteniendo la esperanza durante estos años. Pues bien, como os decía, nosotros hemos intentado organizar foros, por ejemplo, de participación ciudadana en localidades, en barrios del País Vasco, en universidades, foros como el que hay aquí ahora. Pero siempre hemos tenido muy claro una cosa como organización. La organización a la que yo pertenezco se llama Locarri. Locarri es una palabra en vasco que significa lo que sirve para unir. Los cordones de los zapatos, de las zapatillas, esos son Locarri, lo que sirve para unir. Nosotros somos un movimiento social que hemos tenido vocación de trabajar desde el pluralismo. Porque es muy fácil, o relativamente fácil, organizar actividades de participación ciudadana con los míos, para hablar con los míos y llegar a acuerdos con los míos. Eso con los míos es fácil. El gran reto está en superar las brechas, en dar un paso adelante y ponerte a hablar con los otros. Y nosotros hemos intentado que en nuestras iniciativas de participación ciudadana estuviese presente la pluralidad completa de la sociedad vasca. Que personas que consideraban que el otro es un enemigo pudiesen hablar juntas, pudiesen escucharse y pudiesen colaborar para buscar nuevas soluciones. Y yo creo que esto ha sido determinante. Ha sido determinante para mantener la cohesión social en el País Vasco, para no llegar a situaciones pues, de división tan radical como han podido padecer en Irlanda. Y esta ha sido una clave también para que hayamos tenido un tejido asociativo al final, que nos hemos podido juntar y hacer cosas desde el pluralismo. Y cuando digo desde el pluralismo, para que os hagáis una idea, es que, por ejemplo, en la actividad de nuestra organización han participado personas desde la derecha española hasta personas de la izquierda independentista. Y esto es lo que le ha dado valor añadido a todo el trabajo que hemos venido realizando. Y esto es lo que nos ha dado la oportunidad, por ejemplo, de que el año pasado pudiésemos organizar una conferencia internacional en la que participaron líderes reconocidos a nivel mundial, donde estuvieron todos los partidos políticos, excepto, por desgracia, el gobernante Partido Popular en España, al que invitamos también, y gracias a esa conferencia internacional y al llamamiento que hizo, se puso en marcha el proceso de paz, porque ETA puso fin
a la violencia y porque a partir de ahí, pues bueno, hemos tenido ya las condiciones como para seguir avanzando. Bueno, y por no alargarme mucho más, aunque se apuntaron algunas enseñanzas y algunas innovaciones que hemos tenido en el proceso vasco. Pues igual pueden servir por lo menos algunas enseñanzas. Uno, que la construcción de la paz es un proceso largo y complejo, y esto no creo que estoy diciendo algo nuevo. En segundo lugar, que la voluntad de paz debe concretarse en hechos reales. Lo que no vale es decir queremos la paz, o que alguien diga queremos la paz, pero que luego su comportamiento sea lo contrario. Hay que exigir que se den pasos reales. La sociedad tiene que ser parte activa, eso es indispensable para el desarrollo de un proceso de paz. También nosotros hemos aprendido a que hay que ser flexibles. Una cosa es cómo nosotros nos imaginemos un proceso de paz y otra cosa es cómo luego se desarrolla un proceso de paz. Hay que dejar margen para la duda y a otras aportaciones y sobre todo, y en esto insistir, hay que tratar de incluir a todos los sectores sociales y políticos. Bueno, voy a ir terminando ya con dos ideas. Una sobre quién es el destinatario del proceso de paz y la segunda sobre el insistencialismo, que ahora os voy a explicar. Sobre el destinatario del proceso de paz. Y es mi opinión que luego puede ser discutible. Mira, que el destinatario del proceso de paz no es ni las FARC, ni el gobierno colombiano, ni los partidos políticos colombianos, ni los líderes sociales, y en el caso del País Vasco lo mismo. Ellos no son los destinatarios de un proceso de paz. Los destinatarios de un proceso de paz es el conjunto de la ciudadanía. Todos nosotros. Porque luego cuando lleguen los momentos difíciles, y seguro que los vais a tener también en vuestro proceso, hace falta que la sociedad se sienta protagonista, que el pueblo se sienta protagonista. Porque si no, no va a haber nadie que va a estar defendiendo el proceso de paz. Y tenéis que reivindicar vuestro espacio. Y reivindicar que todas las personas en Colombia que quieran ser partícipes de este proceso de paz tengan su sitio y tengan posibilidad de hacerlo. Y en segundo lugar, esta idea del existencialismo. Por muchas dificultades que haya, tenéis que seguir insistiendo. Y sobre todo, también con la experiencia que tenemos nosotros, por nada del mundo dejéis que se levanten de la mesa de negociaciones. Que no lo hagan. Y al que se le ocurra o esté pensando en hacerlo, en levantarse de la mesa de negociaciones, tenéis que estar activos para decirle que eso le va a suponer un coste político. Y que vais a estar ahí como garantes para decirles que no se levanten, que no les vais a dejar. Estas son las lecciones que nosotros que os quería transmitir para que no repitáis nuestros errores del 2006, que al final todo se fue al garete, como decimos nosotros, como lo veis vosotros.